Capítulo 3. El contenido planetario. Las 7 esferas de Shambhala. Shambhala, la morada del Señor del mundo, es el centro más íntimo e incluyente del planeta, la más secreta y misteriosa de las 7 esferas que constituyen el contenido planetario. Es el centro vital, coordinador, organizador y ejecutor de las decisiones del logos planetario con respecto a su esquema terrestre, del cual nuestro planeta en su totalidad constituye la expresión más densa. Hay que tener en cuenta, sin embargo, que cada una de estas 7 esferas es la proyección o reflejo de alguno de los 7 planos del sistema solar estudiados en el capítulo anterior. Así, cuando en el devenir de este estudio sobre Shambhala hagamos referencia a la 7ª esfera, la más periférica dentro del círculo no se pasa planetario, estaremos considerando en realidad aquella parte dentro del plano físico solar que nuestro logos planetario ha absorbido, utilizando aquí una muy correcta expresión, para poder manifestarse a través del planeta físico llamado Tierra. Obviamente, pues, ya que en la totalidad de este estudio utilizaremos el principio de analogía, la 6ª esfera de Shambhala será un reflejo del plano astral del sistema, la 5ª lo será del plano mental, y así sucesivamente hasta abarcar todos los planos del universo. Otro dato muy interesante a tener en cuenta al iniciar el estudio de las esferas de Shambhala es la identidad mística de Sanat Kumara, el Señor del mundo, y la mística relación kármica que tiene con el logos planetario del esquema de la Tierra. Pese a la extraordinaria evolución cósmica de Sanat Kumara, la función que realiza dentro del sistema solar es únicamente la de representar físicamente en el planeta Tierra el alma o la conciencia del logos planetario, quien, según se nos dice esotéricamente, es uno de los 7 espíritus ante el trono de Dios, a los cuales hace referencia la Biblia cristiana, es decir, uno de los 7 hombres celestiales, regente de uno de los 7 esquemas planetarios que constituyen la evolución inmediata del logo solar. Tal como se ha dado a entender frecuentemente en los estudios esotéricos, la posición de Sanat Kumara en relación con el logos planetario es similar a la de la personalidad del hombre en los 3 mundos con respecto al yo superior o ángel solar en el plano causal. La identidad de esta función mediadora, coordinadora y organizadora de actividades físicas fue expresada de manera sublime e indescriptible hace 2000 años, si nos atenemos a cómputos históricos, por el iniciado Jesús de Nazaret, al ofrecer su triple vehículo purificado, físico, astral y mental, para que Cristo, el instructor del mundo, pudiese expresar objetivamente su mensaje de paz, amor y buena voluntad en el mundo de los hombres. Aclarado este punto, que irá siendo ampliado durante el curso de nuestro estudio sobre Shambhala, pasemos a considerar ahora, tan detalladamente como nos sea posible, el contenido histórico, psicológico y místico
de este desconocido e inexplorado centro espiritual planetario, con la seguridad de que si el estudiante espiritual o el discípulo siguen con atención todas las fases del proceso de investigación y pueden efectuar las correspondientes analogías, les será posible extraer de las mismas ideas y conceptos prácticos del estudio que vamos a realizar sobre los misterios de Shambhala. La séptima esfera de Shambhala, la esfera física, constituye en su totalidad el cuerpo físico del logos planetario del esquema terrestre, cuya organización, función y desarrollo evolutivo son llevados a cabo por Sanat Kumara desde su excelsa morada física, la Isla Blanca, situada geográficamente en el desierto de Gobi, en el Asia Central. En el profundo y misterioso seno de este emplazamiento geográfico se halla objetivada en materia etérica del tercer subplano físico la historia completa del planeta, conteniendo, en lo que al estudio esotérico se refiere, todos los secretos revelables al investigador espiritual. Este emplazamiento físico está constituido por una inmensa e intrincada red de profundísimas cuevas subterráneas, surcadas por largos túneles y amplias galerías, iluminadas todas ellas por un tipo de esplendente luz desconocida por completo todavía por los científicos modernos, la cual, a falta de un término descriptivo conocido, denominaremos luz etérica. Cada uno de los subplanos etéricos del plano físico tiene su propia e inconfundible luz, la cual es una emanación o reflejo de la cualidad vibratoria del aura etérica del logos planetario irradiada a través de Sanat Kumara, en aquel definido nivel. Estas antiquísimas cuevas fueron construidas, según se nos dice esotéricamente, por aquellos gigantescos devas planetarios procedentes de la cadena lunar, a quienes la tradición oculta ha asignado el nombre de asuras. El trabajo de construcción de las mismas fue dirigido por expertos devas planetarios de índole solar, siguiendo las ocultas instrucciones de los grandes señores venusianos que instituyeron la gran fraternidad de Shambhala aquí en la tierra. En estas inmensas cuevas o misteriosas estancias secretas se hallan maravillosamente archivadas todas las memorias o experiencias históricas del logos planetario, constituyendo lo que esotéricamente se denomina el aula del conocimiento o campo de experiencia de los discípulos espirituales del mundo. La esfera física de Shambhala o archivo físico de las memorias del logos planetario contiene la siguiente: A. Muestras de minerales diversos, desde los toscos minerales provenientes de la primera cadena del esquema terrestre hasta las más bellas piedras preciosas y ejemplares de los elementos minerales radioactivos a través de los cuales ciertas especies minerales podrán penetrar un día en el reino vegetal. B. Ejemplares de todas y cada una de las especies vegetales, desde los insignificantes musgos que cobraron vida por primera vez en la segunda cadena del esquema, hasta las más extraordinarias variedades vegetales que ciertos devas venusianos transportaron desde su planeta de origen a la Tierra, siguiendo ocultas indicaciones solares. Entre tales variedades pueden contarse las flores más bellas y de más delicado perfume y las semillas de las especies que produjeron el trigo, el arroz y los árboles que ofrecieron los plátanos y ciertos tipo especial de manzanas.
La belleza de las flores, sus encendidos colores y la magia de sus perfumes constituyen una prueba de la esplendente e incomprensible evolución del excelso Deva, señor del reino vegetal, y de la maravillosa sensibilidad de ciertas especies definidas, a través de las cuales algunas determinadas variedades vegetales serán introducidas a su debido tiempo en el reino animal. C. Prototipos o modelos de cada uno de los tipos animales aparecidos en la Tierra a través de las edades, desde las gigantescas y toscas especies que iniciaron su evolución animal en la tercera cadena, la lunar, del esquema terrestre, hasta las más bellas y estilizadas formas de los animales superiores, dotados de instinto racional y aptos para poder ingresar en el reino humano durante el curso de la siguiente ronda planetaria. D. Prototipos originales de seres humanos procedentes de todas las razas que aparecieron en el planeta durante el curso de la evolución, desde las formas etéricas y semietéricas de las dos primeras razas, la polar y la hiperbórea, de las que nos habla la tradición esotérica, todavía sin rasgos humanos, hasta las delicadas y bellas formas que se aprecian en ciertos definidos tipos raciales. Pueden observarse allí a los gigantescos ejemplares lemures de hasta 4 metros de estatura y a los soberbios y altivos tipos atlantes, de achatada nariz y color amarillo, y los de nariz aguileña y tez cobriza, todos ellos desarrollados a través de la actividad espiritual de la cuarta jerarquía creadora que produjo a la humanidad y que la va desarrollando física y espiritualmente a través de las edades cíclicas de la evolución. Todas las conquistas humanas obtenidas en el transcurso de las edades, condensando las diferentes fases evolutivas del saber humano, escritas sobre tablillas de piedra, papiros o pergaminos, hasta llegar a los rudimentarios libros realizados con la primera imprenta de Gutenberg y proseguir hasta nuestros días, en los que las publicaciones literarias de todos los órdenes relativos a los conocimientos humanos se realizan a través de medios extraordinariamente sofisticados y utilizando mecanismos electrónicos de alta precisión técnica. F. Todas las expresiones humanas en los departamentos del arte, la ciencia, la cultura y la civilización se hallan también allí, cuidadosamente archivadas en el interior de aquellas misteriosas y ocultas cuevas físico-etéricas de Shambhala, desde las toscas y rudimentarias muestras artísticas de las razas más antiguas hasta aquella obra insigne no superada todavía por expresión alguna artística en nuestros días, que dio vida a la gloria inefable de Grecia y el Renacimiento. Pueden observarse allí reproducciones exactas, substanciadas de la luz astral de los acontecimientos temporales, tanto de las insignes creaciones de Fidias, Miguel Ángel o de Leonardo da Vinci, como de todos los escultores, pintores, poetas, escritores y músicos que con su arte ennoblecieron la expresión física del espíritu humano. La atención del investigador esotérico puede abstraerse también en la contemplación de los primeros instrumentos científicos creados por el hombre para medir su entorno social y universal, desde los más rudimentarios hasta los más modernos telescopios radioeléctricos, capaces de acercar miles de veces las estrellas más lejanas, así como la obra legada por las antiquísimas culturas y civilizaciones, desde las que se iniciaron en los clanes primitivos hasta la moderna organización social y técnica de nuestros días.
todo cuanto constituye una expresión de la evolución psicológica del hombre a través de las edades, se halla reflejada y reproducida allí, en aquellas inconmensurables cuevas abiertas por los devas asuras en las entrañas de nuestra vieja y venerable tierra. Todas estas reproducciones de los recuerdos históricos de la raza implican una inteligente y estrecha cooperación entre los adeptos y conocedores de cada época planetaria, capaces de leer en la luz de los registros acásicos o memoria cósmica de la naturaleza, y los devas constructores expertos en el arte de la substanciación de los registros memoriales del logos planetario, dotando a estos de una expresión etérico-físico de carácter permanente. Con respecto a estos registros, recuerdos o memorias vivas del pasado histórico de nuestro logos planetario, deberíamos aclarar que en su totalidad constituyen el átomo permanente físico del Señor del esquema de la Tierra, el depósito vivo y vibrante de todas sus vivencias físicas desde el principio de los tiempos. Todo este vívido conjunto de recuerdos físicos se halla archivado en el cuarto subplano del plano búdico solar, el cuarto subplano etérico cósmico, en donde pueden observarse los átomos permanentes físicos de todos los logos planetarios del sistema solar, en tanto que el átomo permanente de los seres humanos, conteniendo el recuerdo de todas sus experiencias físicas a través del tiempo de la evolución, se hallan ubicados en el primer subplano del plano físico solar. Sería interesante explicar aquí que los discípulos avanzados de los distintos asramas de la jerarquía planetaria son introducidos oportunamente en estos santuarios de los recuerdos logoicos, en estas antiquísimas cuevas subterráneas del planeta, donde tienen oportunidad de comprobar objetivamente las enseñanzas recibidas de sus respectivos asramas, telepáticamente o por contacto directo con sus maestros o instructores. Hay que explicar asimismo que tales objetivas percepciones pueden ser contactadas por los discípulos en entrenamiento espiritual en sus mismos lugares de emplazamiento, trasladándose allí por medio de sus vehículos psíquicos previamente desarrollados o ayudados por sus maestros o por algunos cualificados discípulos. Lo más interesante a remarcar es que la experiencia de contacto con los recuerdos temporales del logos planetario se realiza fuera del tiempo conocido, en ciertos niveles de increíble sutilidad que le permiten al discípulo percibir como actuales aquellos recuerdos logoicos que se prolongan a veces según la claridad de visión y evolución espiritual del discípulo a las más alejadas épocas planetarias. El discípulo podrá recordar o no, una vez recobrada su conciencia física habitual, esta experiencia de contacto realizada en el aula del conocimiento planetario, pero ella subsistirá como conocimiento intuitivo que le ayudará mucho en el devenir de su existencia kármica, en tanto prosiga firmemente en su propósito espiritual de redención. No le será posible al discípulo recibir la primera iniciación jerárquica si no ha recibido previamente dos iniciaciones menores o preliminares, las cuales se administran precisamente en el interior de alguna de aquellas estancias subterráneas en donde por razones kármicas reproduce el discípulo psíquicamente alguna época específica de sus vidas anteriores, singularmente aquella en la que estableció contacto espiritual por vez primera con su maestro, o en la que realizó algo realmente importante y genuinamente fecundo
en favor de la humanidad. Este cálido recuerdo hace revivir en él la memoria de ciertos hechos espirituales de carácter asrámico, le dota de un fervor espiritual todavía mayor y despierta su alma a experiencias psicológicas de orden trascendente. En el devenir de tales acontecimientos recibe el discípulo aquellas dos iniciaciones menores anteriormente descritas que constituyen el paso obligado para poder acceder a las sucesivas iniciaciones jerárquicas. Nota del autor. Estas dos iniciaciones menores están directamente relacionadas por analogía con las dos primeras razas raíces, polar e hiperbórea, a las cuales se las considera esotéricamente como introductoras de las dos primeras razas conocidas, la lemur y la atlante. La sexta esfera de Shambhala, la esfera astral. En esta esfera se encuentran perfectamente registradas o captadas del éter astral y constituyendo potentísimos egregores todas las grandes emociones de la humanidad, sus aspiraciones espirituales más elevadas y sus deseos más íntimos, desde los más bajos y groseros hasta los más sutiles y refinados. Nota del autor. Egregores son formas psíquicas dotadas de alta consistencia molecular, creadas por la humanidad en el transcurso de las edades. Esta esfera constituye en su totalidad la expresión sensible de la vida de Sanat Kumara, y en sus profundísimas interioridades se revela la infinita grandeza del sentimiento de caridad y compasión, sin el cual no le sería posible al discípulo avanzar por el sendero espiritual. Se revela asimismo la reverencia íntima hacia el corazón místico de toda cosa creada y el inefable amor hacia el Creador, sintetizado todo ello en la irresistible tendencia de toda vida en la naturaleza hacia el corazón del Señor del mundo, cuyos latidos, tal como puede leerse en el libro de los iniciados, repercuten en el alma de toda cosa creada y de todos los seres humanos, incitándoles intuitivamente en los seres más avanzados e instintivamente en los menos evolucionados hacia la vida mística o espiritual. De ahí deriva la conocida frase oculta: nada se realiza aparte de su voluntad y de su infinito amor. Ni caen las hojas de los árboles, ni mueren los más insignificantes insectos, sin que ello quede registrado en los éteres y sin haber recibido previamente la inefable bendición del Señor del mundo. En esta esfera de Shambhala, llena de anhelos y aspiraciones de vida, se realizan los grandes sueños de la humanidad, siendo precisamente en estos niveles emocionales donde efectúan sus pruebas psíquicas y fundamentan sus enseñanzas esotéricas los discípulos que se están preparando para la segunda iniciación jerárquica. En esta sagrada esfera de experiencia logoica aprende el discípulo las primeras y resolutivas lecciones de la humildad espiritual, y en donde cobran valor realmente psicológico y práctico las palabras del Cristo: los últimos serán los primeros. Y es también en esta esfera y en alguno de sus definidos niveles donde el discípulo aprende la técnica de contacto con los devas y a considerar a los ángeles como sus hermanos en los mundos invisibles. Este conocimiento matizará la vida del discípulo de tal interés espiritual y de tal sublime grandeza que el sendero iniciático le aparecerá no sólo como una posibilidad de perfección, sino mayormente
como un deber social ineludible. En ciertos niveles de esta esfera astral y protegidos tal como esotéricamente se dice por el sutilísimo velo del karma, se realizan los más preciados e íntimos deseos de las almas poco evolucionadas que dejaron el cuerpo físico o que, traspasando el velo de la forma, se sumen en un estado de conciencia post-mortem definido esotéricamente como el de Bacán. Nota del autor. Ver libro del mismo autor, La jerarquía, los ángeles solares y la humanidad. Otra de las características a observar en esta sexta esfera de Shambhala es la de que en una de sus más recónditas y misteriosas estancias se hallan fielmente reproducidas en substancia psíquica correspondiente las auras astrales de los discípulos de los maestros sujetos a entrenamiento espiritual dentro de los asramas de la jerarquía, las cuales son observadas regular y periódicamente por los respectivos maestros e instructores para verificar sus progresos espirituales y efectuar, por efecto de las mismas, las adecuadas advertencias telepáticas que se traducirán a su debido tiempo en las oportunas reorientaciones y reajustes en la vida de los discípulos. La quinta esfera de Shambhala, la esfera mental. En esta esfera se condensan todas las actividades mentales de Sanat Kumara, conteniendo los planes, proyectos e ideas solares con respecto a la evolución espiritual del planeta Tierra. Los arquetipos de los reinos, de las razas y de todas las especies vivientes se hallan reflejados allí utilizando una substancia débica de incomprensible sutilidad mental. Esta esfera, que es una absorción mental del logos planetario del esquema terrestre en el interior del cuerpo mental del logos solar, contiene también toda la información y enseñanza exotérica y esotérica, concreta y abstracta, que ha de recibir la humanidad en sus variados niveles evolutivos, hasta el fin del ciclo manvantárico planetario. Se nos dice ocultamente que el Manú, señor de una gran raza raíz, el Bodhisattva, el instructor del mundo, y el Mahachohan, señor de la civilización y de la organización cultural del mundo, extraen los proyectos específicos relativos a sus respectivos departamentos de los vivientes arquetipos existentes en estos niveles de alta concentración solar que constituyen la mente superior de Sanat Kumara. Nota del autor. El tema de los arquetipos será tratado detalladamente en otra parte de este libro. En tal esfera mental de proyección arquetípica sólo pueden penetrar los seres humanos que lograron integrar y controlar perfectamente su triple vehículo físico, astral y mental, y que, consecuentemente, recibieron la tercera iniciación jerárquica, místicamente definida como la transfiguración, siendo en esta esplendente iniciación o apertura de conciencia que el iniciado puede resistir sin peligro la terrible radiación ígnea que se desprende del aura de Sanat Kumara, el señor de Shambhala, quien en esta sagrada iniciación actúa por vez primera como hierofante iniciador. A esta quinta esfera mental se la denomina también la reveladora del plan, pues cada uno de sus 7 niveles o subplanos son proyecciones de la voluntad o propósito del logos planetario con respecto a cada uno de los reinos de la naturaleza,
siendo los devas constructores en estos niveles mentales los encargados de substanciar o de hacer concretas las ideas que encarnan aquel sublime propósito, para que puedan ser expresadas más adelante en formas físicas adecuadas. Además de esta actividad débica, ignorada por muchos investigadores esotéricos, a la que asignamos el nombre de substanciación, se realizan también en esta esfera determinadas actividades iniciáticas que tienen lugar, de acuerdo con su importancia, en uno u otro de los tres subplanos superiores de la misma. Hay además en esta esfera, denominada esotéricamente el hogar de los Agnis, 4 niveles de abstracción post-mortem, es decir, 4 estados de conciencia de bacánicos, en donde se hallan místicamente recogidas, tal como reza la tradición oculta, las almas de aquellos seres humanos más evolucionados que abandonaron el cuerpo físico tras el tránsito kármico de la muerte. Nota del autor en relación con el hogar de los Agnis. Ver libro del mismo autor, Los ángeles en la vida social humana. La cuarta esfera de Shambhala, la esfera búdica. Esta es la esfera central de Shambhala. Se la denomina místicamente el hogar de los adeptos, y es la esfera en donde el amor del logos planetario se manifiesta en toda su infinita grandeza. El centro cardíaco del Señor del mundo se halla establecido ocultamente en el cuarto nivel de esta cuarta esfera, y desde allí irradia su energía de amor a todo el planeta a través del gran centro espiritual planetario que llamamos jerarquía o gran fraternidad blanca. Los miembros de esta sagrada corporación constituyen de manera misteriosa los pétalos inmaculados de este místico corazón o chakra cardíaco de Sanat Kumara. Es precisamente en este cuarto nivel y en un lugar muy secreto y oculto, conocido únicamente por el Bodhisattva y por alguno de sus más exaltados discípulos, donde se haya guardado el cetro de poder jerárquico de segundo rayo, mediante el cual son administradas las 2 primeras iniciaciones jerárquicas y vitalizados magnéticamente ciertos lugares específicos de la Tierra. Esta cuarta esfera, por estar situada en el centro místico del reino de Shambhala y siendo la capital del mismo por derecho de aproximación espiritual, es denominada también el centro de síntesis, pues síntesis no representa, tal como creen algunos investigadores esotéricos, la meta del propósito de perfección, sino mayormente el equilibrio perfecto de todos los procesos cósmicos que tienen lugar en el interior de la vasta esfera de Shambhala, que se extiende mucho más allá de lo que ocultamente entendemos como círculo no se pasa del esquema terrestre. En este gran centro de equilibrio y armonía se produce el verdadero estado de Samadhi, o de la paz perfecta, al que sólo pueden acceder los perfectos iniciados del planeta. Los estados precursores de Samadhi, tal como suelen definirse en términos asrámicos, son alcanzados por los discípulos espirituales en el cuarto nivel de la sexta esfera, la esfera astral de Shambhala. En aquel nivel no se exterioriza la paz perfecta de Samadhi, pero sí el de la perfecta tranquilidad emocional, que es el resultado del desapego del discípulo hacia las cosas pasajeras, una condición básica para poder recibir
la segunda iniciación jerárquica. Otra de las características específicas de la cuarta esfera de Shambhala, la menos conocida y sin embargo más llena de significados esotéricos dignos de profundo estudio, es la de que en el tercer nivel, de acuerdo con ciertas motivaciones logoicas con respecto al mismo, vive, se mueve y tiene el ser una misteriosa jerarquía angélica sólo perceptible a la visión de los altos iniciados, ocultamente denominada los señores de la luz blanca, cuya misión, técnicamente hablando, es tejer con hilos de substancia búdica las túnicas blancas de los iniciados del planeta en sus diferentes jerarquías espirituales. Esta afirmación aparecerá quizás al examen superficial de algunos aspirantes como extravagante o casi ridícula. Sin embargo, cuando los tiempos sean llegados y puedan estos aspirantes espirituales del mundo familiarizarse con ciertos aspectos de la vida de Shambhala, totalmente desconocidos hasta el presente, incluso para muchos discípulos, descubrirán la maravillosa relación existente entre esta particular actividad débica de tejer las túnicas de los iniciados y la sagrada ley de ritos, una ley vigente en cada uno de los esquemas planetarios del sistema solar y probablemente también en todos los sistemas solares de nuestro vastísimo sistema cósmico de evolución espiritual. Todos los ritos mágicos y ceremonias místicas efectuadas en Shambhala, tanto las que tienen lugar en la cámara del concilio planetario para invocar fuerza solar y las que se realizan en las congregaciones periódicas de los discípulos e iniciados de la Gran Fraternidad Blanca dentro de sus respectivos ashramas y bajo la advocación y dirección del instructor del mundo, como las que se celebran en determinados niveles etéricos de la esfera física del planeta, para introducir a los aspirantes capacitados en las dos iniciaciones menores que preceden a las iniciaciones jerárquicas, se caracterizan por ser ceremonias específicas que vienen marcadas por el sello de la calidad jerárquica de los miembros asistentes. A los lectores no introducidos profundamente todavía en los estudios esotéricos y aún a muchos aspirantes espirituales del mundo, habría que decirles, para una mejor comprensión del tema que estamos tratando, lo siguiente. Primero, que todas las ceremonias, ritos, liturgias y cultos efectuados en el mundo, sean cuales sean sus móviles, motivos, orígenes básicos y finalidades específicas, obedecen siempre y sin distinción alguna al definido propósito del logos planetario de perpetuar el principio de la fraternidad aquí en la Tierra. Segundo, que este espíritu de perpetuación de la ley, si así podemos decirlo, surge implícitamente del principio de jerarquía espiritual, ocupando todo ser viviente, desde el insecto al propio logos, un lugar bien definido dentro de esta inmensa escalera de Jacob de la evolución espiritual. El principio de jerarquía es la representación en espacio y tiempo de la ley de evolución. Tercero, que la ley de evolución expresada mediante el principio de jerarquía riela a través de dos vastísimas vertientes, subjetiva y sutil una y objetiva y sustancial la otra. La primera obedece al principio de vida, la segunda expresa la cualidad objetiva de la forma. Cuarto, que en toda ceremonia jerárquica la calidad espiritual expresada de cada uno de los asistentes viene expresada por determinados símbolos ornamentales. Estos
se manifiestan substancialmente en las túnicas blancas, que son la característica general de toda verdadera fraternidad dedicada al culto del bien, cuya sutilidad e impresionante blancura caracteriza a los grandes iniciados en orden a su jerarquía espiritual. Otro complemento esencial observado en las grandes ceremonias jerárquicas, singularmente las que tienen lugar durante el curso de las iniciaciones planetarias, es el emblema áureo reflejado desde los niveles monádicos de Shambhala, que expresa el grado de elevación espiritual de los iniciados en el seno de la gran fraternidad, ya que sólo los iniciados, sea cual fuere su jerarquía o grado de iniciación, pueden ostentar como complemento ideal de sus túnicas blancas aquellos emblemas dorados de mágicos resplandores. El color dorado o solar, proyectado con mayor o menor profusión sobre las túnicas blancas, indican la categoría del iniciado, así como los signos, emblemas o dibujos simbólicos en donde se refleja el oro solar o monádico de Shambhala, los cuales cambian y se hacen cada vez más brillantes y complejos en cada nueva iniciación, constituyendo los canalizadores magnéticos de las energías planetarias o extraplanetarias invocadas en las grandes ceremonias litúrgicas que tienen lugar en determinadas estancias del reino místico de Shambhala. Los discípulos espirituales, en sus varias gradaciones, que hayan logrado acceder por sus merecimientos a alguna de aquellas estancias místicas de Shambhala, visten también sus túnicas blancas, pero varía considerablemente la calidad de los ornamentos o símbolos dorados, ausentes todavía, tal como esotéricamente se dice, de reflejos áureos, los cuales únicamente se consiguen en las iniciaciones jerárquicas. Los ornamentos o símbolos de los discípulos no iniciados se caracterizan por su color o por ciertos emblemas muy fáciles de identificar e interpretar para el clarividente entrenado. Así tenemos a. Azules para los discípulos en el corazón del maestro no iniciados todavía. B. Amarillos para los discípulos aceptados y pertenecientes a algún definido ashrama de la jerarquía. Lógicamente, los discípulos en probación no pueden acceder todavía a recinto alguno de Shambhala. La ley de jerarquía es muy estricta y sólo pueden penetrar en los sagrados recintos aquellos seres humanos que verdaderamente se lo merezcan y hayan conquistado esta oportunidad a fuerza de voluntad, servicio y sacrificio. La frase mística «muchos serán los llamados y pocos los elegidos» puede ser aplicada íntegramente aquí. Ahora bien, volviendo a las cualidades esotéricas de que viene revestida la cuarta esfera búdica de Shambhala, diremos que en cada nueva iniciación a la que haya accedido el discípulo hay una elevación en conciencia hacia uno u otro de los 7 niveles, siendo precisamente en cada uno de ellos donde vive, se mueve y tiene el ser cada iniciado de la jerarquía, de acuerdo con su grado iniciático, una vez que ha cumplido su karma en el mundo físico. Si el iniciado vive todavía en el plano físico, se halla misteriosamente unido al nivel búdico que le corresponde y de allí extrae la intuición, la voz del alma o verbo que le cualifican verdaderamente como un iniciado. Así, la intuición se va desarrollando progresivamente a medida que se van conquistando uno a uno estos 7 niveles de la esfera búdica, y es el grado de iniciación el que caracteriza el contacto consciente en uno, en varios o en la totalidad de los 7 subplanos de esta esfera. Como dato ilustrativo
y basándonos, como siempre, tal como es de rigor esotérico, en el principio hermético de analogía, podríamos decir a. Que en la primera iniciación, la del nacimiento de Cristo en la cueva mística del corazón, se accede en conciencia al primer nivel o subplano de la esfera búdica de Shambhala. B. En la segunda iniciación, en la que el iniciado recibe el bautismo del agua simbólicamente en el río Jordán y que caracteriza la purificación astral del candidato, se adquiere la conciencia del segundo nivel de la esfera búdica. C. En la tercera iniciación, definida místicamente de la transfiguración, donde el iniciado recibe el bautismo del fuego, se adquiere la capacidad de moverse y expresarse autoconscientemente en el tercer nivel de la esfera búdica. D. En la cuarta iniciación, en la que el iniciado o Arat establece contacto consciente por vez primera con fuerza cósmica extrasolar, se adquiere la conciencia mística denominada esotéricamente de Samadhi y se obtiene el convencimiento real del misterio de Shambhala implícito en su augusta grandeza en el corazón de Sanat Kumara, el Señor del mundo, en el centro geométrico de la cuarta esfera, es decir, en su cuarto nivel. En este incomprensible santuario del amor planetario, sabe el iniciado por experiencia individual y no por simple conocimiento intelectual, lo que representa exactamente el término conciencia cósmica, dentro de la cual el pasado, el presente y el futuro del logos planetario se hallan totalmente integrados en el eterno ahora de la conciencia solar del logos creador del universo. En la quinta iniciación, en la que el iniciado ha logrado desprenderse totalmente de la ley imperante en los tres mundos, físico, astral y mental, se adquiere la conciencia del adepto y con ella un conocimiento exacto y preciso de los planes y propósitos del logos planetario con respecto a la evolución del planeta Tierra, y por efecto de ello se obtiene la autoconciencia perfecta en este quinto nivel búdico de Shambhala. F. En la sexta iniciación, en virtud de la cual el iniciado se ha convertido en un misterioso agente de la energía de los rayos, el Choán adquiere plena conciencia de la realidad mística de los planes y proyectos cósmicos de uno de los señores planetarios de rayo, con respecto a la evolución de nuestro esquema terrestre, y obtiene la autoconciencia perfecta en el sexto nivel de la esfera búdica de Shambhala, así como por reflejo una conciencia intuitiva perfecta de la actividad desarrollada por los demás señores de rayo que actúa a través de los 7 planetas sagrados de nuestro sistema solar. G. En la séptima iniciación, en la que el iniciado ha devenido un agente místico de Shambhala y un miembro indiscutible de la Cámara de Concilio Planetario, se obtiene una plena conciencia de la actividad desarrollada por los señores del karma dentro del círculo no se pasa del sistema solar y en el propio planeta, y por efecto de ello presta una consciente y deliberada cooperación en los planes y designios del logos planetario a través de Sanat Kumara, el Señor del mundo, en relación con los reinos, razas y especies diversas que evolucionan en el planeta Tierra. El conocimiento y control que posee este alto iniciado de la cuarta esfera de Shambhala es total, extendiéndose incluso al plano búdico solar. El desarrollo de su visión y las actividades de su vida están mucho más allá y por encima de los conceptos meramente intelectuales. Como el lector ha percibido, habrá podido observar,
es imposible registrar intelectualmente todos los misterios implícitos en cada uno de los niveles de la esfera búdica. Lo que ha sido explicado acerca de los mismos es sólo un débil intento de descubrir para los investigadores esotéricos algunas perspectivas espirituales algo más amplias que las ordinariamente obtenidas y aceptadas. En realidad, el misterio total de Shambhala sólo está al alcance del propio Sanat Kumara y de los 6 Budas de actividad, 3 esotéricos y 3 exotéricos, que representan aquí en la Tierra, junto con el Señor del Mundo, la séptuple gloria o séptuple misterio del Logos planetario, el hombre celestial de nuestro esquema terrestre, uno de los 7 espíritus ante el trono de Dios. De todo cuanto estamos afirmando con respecto a las 7 esferas de Shambhala, se puede deducir, sin embargo, un hecho místico de la más elevada trascendencia, y es el que está relacionado con la 4ª esfera, y muy definidamente con su 4º nivel, aquel que muy intencionadamente hemos definido como corazón místico de Sanat Kumara. La importancia de la 4ª esfera y del 4º nivel de la misma deriva de las leyes universales de la analogía que unifican y centralizan por razones numéricas y posiciones geométricas a planetas, soles, constelaciones y galaxias. Veamos al respecto las siguientes analogías. A. Nuestro sistema solar es un universo de 4º orden, por cuanto, y según se nos dice esotéricamente, el Logos solar está recorriendo su 4ª cadena dentro de su sistema cósmico. B. Nuestro esquema terrestre es el 4º dentro de los 7 que componen el orden evolutivo en esta presente fase del Mahamanvantara solar. Veamos. Vicente nos presenta ahora un pequeño diagrama en el que se relacionan de un lado el número del esquema y de otro el planeta con que se corresponde. Así tenemos número del esquema 1, se corresponde con el planeta Vulcano. Número del esquema 2, se corresponde con el planeta Venus. Número del esquema 3, se corresponde con el planeta Marte. Número del esquema 4, se corresponde con el planeta Tierra. Número del esquema 5, se corresponde con el planeta Mercurio. Número del esquema 6, se corresponde con el planeta Júpiter. Y por último, número del esquema 7, se corresponde con el planeta Saturno. C. El esquema planetario de la Tierra se halla actualmente en su 4ª cadena. Se está manifestando a través de su 4º globo, nuestra Tierra, la cual está recorriendo su 4ª ronda dentro de esta 4ª cadena. D. El 4º rayo de armonía se proyecta preferentemente sobre el 4º plano búdico del sistema solar y sobre la 4ª esfera búdica de todos los esquemas planetarios. Actúa potentemente sobre la 4ª jerarquía creadora, que dio vida y conciencia mental a la humanidad, la cual, como se sabe, es el 4º reino de la naturaleza. E. Las energías proyectadas desde el plano búdico repercuten sobre el 4º chakra, el cardíaco, dentro del esquema etérico del ser humano, cuya misión es reflejar la unidad esencial del plano búdico solar o de la esfera búdica de Shambhala, una vez que hayan sido realizados con pleno éxito los trabajos de Hércules en cada uno de los 12 pétalos que componen el chakra del corazón por el perfecto iniciado. Para finalizar nuestro estudio sobre la 4ª esfera de Shambhala, deberemos puntualizar que todos los iniciados, discípulos
y sinceros aspirantes espirituales del mundo se sienten identificados en mayor o menor grado y a través de su corazón con el cuarto nivel de la esfera búdica de Shambhala, donde, tal como puede leerse en el libro de los iniciados, palpita con fulgores de eternidad el corazón místico del Señor del mundo, siendo la intuición el sentido espiritual más íntimo e incluyente, el que registra con toda fidelidad el grado específico de esta identificación de acuerdo con la evolución espiritual de cada uno. La tercera esfera de Shambhala, la esfera átmica. Se la denomina esotéricamente la esfera del propósito revelado, ya que expresa subjetivamente los designios de Sanat Kumara con respecto al planeta Tierra. En su segundo subplano se halla místicamente ubicada la cámara del concilio planetario, donde únicamente pueden penetrar los altos dignatarios y grandes entidades planetarias y extraplanetarias que componen el Consejo Privado del Gran Señor. Tales son, en orden de jerarquía espiritual, las entidades que componen el Gran Concilio de Shambhala. Primero, Sanat Kumara, el Señor del Mundo, encarnación física y representante directo del logos planetario del esquema terrestre. Segundo, los 6 grandes Kumaras o Budas de actividad, representantes de Sanat Kumara dentro y fuera del círculo no se pasa del planeta Tierra. Tercero, los 4 señores del karma planetario, expresiones del karma solar y reflejos planetarios de la actividad cósmica de las 4 grandes entidades kármicas o señores lípicas de la gran fraternidad blanca de Sirio. Cuarto, el señor Buda, denominado ocultamente el mensajero de Shambhala. Es aquella extraordinaria entidad espiritual que en su última encarnación física en la Tierra utilizó el cuerpo del príncipe hindú Siddhartha Gautama. Quinto, los guías supremos de los 3 departamentos planetarios de la política, la religión y la civilización, conocidos esotéricamente bajo las denominaciones de el Manu, el Bodhisattva y el Mahachohan. Sexto, los 4 grandes devas, directores ocultos de los 4 primeros reinos de la naturaleza, mineral, vegetal, animal y humano, siendo emanaciones en cada uno de estos reinos de las energías de los grandes Mahadevas o arcángeles, regentes de los 4 primeros planos del sistema solar. Yama, Oxiti del plano físico, Varuna del plano astral, Agni del plano mental y Vayu o Indra del plano búdico. Séptimo, los 7 choanes o señores de rayo que canalizan en nuestro planeta las energías procedentes de los 7 planetas sagrados, a saber, Vulcano, Mercurio, Venus, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Virtualmente, estos choanes son transmisores dentro del círculo no se pasa del planeta de las energías de los rayos. Tal es el nombre con que son conocidos estos choanes. A. El maestro Moria, choán del primer rayo de la voluntad o poder. B. El maestro Kut Umi, choán del segundo rayo de amor-sabiduría. C. El maestro veneciano, choán del tercer rayo de inteligencia activa. D. El maestro Serapis, choán del cuarto rayo de armonía y belleza. E. El maestro Hilarión, choán del quinto rayo de inteligencia concreta o rayo de la ciencia. F. El maestro Jesús, choán del sexto rayo
de devoción espiritual. G. El maestro conde de Saint-Germain, conocido también como príncipe Rákóczi, Choán del séptimo rayo de magia organizada y ceremonial oculto que unifica creadoramente el propósito espiritual con las formas expresivas de la naturaleza. Octavo, incidentalmente y de acuerdo con el plan de evolución cósmico, asisten frecuentemente a estas reuniones de la Gran Fraternidad de Shambhala algunos enviados o embajadores de los distintos esquemas planetarios y cuando la importancia de los temas a tratar así lo exige, asisten representantes de la propia logia solar. Estas reuniones o concilios planetarios suelen tener lugar 4 veces al año, o sea, cada 3 meses, aunque se realizan reuniones preparatorias en todos y cada uno de los ashramas de la jerarquía, analizando problemas mundiales que son presentados luego a la inteligente consideración del Gran Concilio. Utilizando creadoramente la analogía, se comprenderá claramente que la Gran Fraternidad Oculta de Shambhala, directora de los destinos planetarios, ha de tomar frecuentemente decisiones en orden a la buena marcha de la evolución del planeta, decisiones que afectan a veces a otros planetas del sistema solar. De ahí se deriva el hecho de que en los concilios celebrados en Shambhala asistan enviados o embajadores de las distintas fraternidades ocultas del sistema solar. Habida cuenta de que los planetas de nuestro universo, sea cual fuere su grado de evolución, son centros o chakras dentro del inmenso cuerpo solar, es lógico que las decisiones de un logos planetario afecten de alguna manera aquel ambiente social de dioses, y de ahí la necesidad de que en ciertos períodos cíclicos de la evolución se celebren reuniones en la cámara del concilio solar, a las que asisten todos los logos planetarios de los distintos esquemas. Hay que considerar este punto desde un ángulo muy analítico, utilizando la analogía y tratando de aproximar tanto como sea posible aquellos hechos universales a nuestra consideración humana. La segunda esfera de Shambhala, la esfera monádica. A esta esfera se la denomina ocultamente el hogar del cetro, pues es precisamente en su segundo nivel y especialmente salvaguardado por 3 budas de actividad, además de poderosos devas de primer rayo muy activos en esta presente fase de la evolución planetaria, donde se haya depositado el cetro de poder o diamante flamígero que utiliza el Señor del Mundo para conferir las distintas iniciaciones planetarias y proyectar energía cósmica sobre la Tierra para atender las necesidades vitales del planeta y en más amplias y profundas proyecciones cuando se hace preciso efectuar grandes reajustes en la vida de los reinos de la naturaleza. Hablando muy esotéricamente, podríamos decir que este cetro constituye el aspecto superior o polo positivo del fuego de Kundalini o talismán de Brahma, siendo el cetro jerárquico del Bodhisattva un manantial de fuerza de segundo rayo que en forma misteriosa equilibra o armoniza las energías positivas del diamante flamígero con las energías negativas del talismán de Brahma. El diamante flamígero procede, según esotéricamente se nos dice, del planeta Venus, y lo trajo consigo el Señor del Mundo, cuando procedente de los altos lugares del esquema vino a la Tierra para instaurar la jerarquía espiritual o gran fraternidad blanca. Desde entonces, este cetro ha irradiado su poder sobre dioses, devas, hombres y naciones, y siempre que la trayectoria espiritual del mundo se vio obstaculizada por elementos discordantes provenientes
de dentro o fuera del círculo no se pasa del planeta, la potencialidad infinita del cetro en manos de Sanat Kumara, cuidó de afirmar la ley de justicia, restablecer el orden transitoriamente perdido e imponer las medidas más convenientes para que la evolución planetaria prosiguiese su curso. Poco más puede decirse actualmente acerca de la segunda esfera de Shambhala, salvo exponer una idea que quizás resulte difícil de ser asimilada intelectualmente, y es la de que en un definido nivel de esta esfera se halla serenamente expectante una jerarquía creadora que deberá reaparecer en la próxima ronda planetaria y cuyas unidades de conciencia son chispas monádicas emanadas de la vida del propio logos planetario. A esta esfera se la denomina ocultamente la decisión final, de la misma manera que a la tercera esfera la definíamos como del propósito revelado. La decisión final está muy íntimamente vinculada con la actividad tremendamente ígnea del diamante flamígero, tal como surge indescriptiblemente vibrante y creador de las entrañas místicas del logos planetario. La primera esfera de Shambhala, la esfera ádica. Como lógicamente se comprenderá, a medida que se asciende por la escala de valores jerárquicos en la vida de la naturaleza, más difícil le resulta al investigador esotérico extraer conclusiones concretas o intelectuales acerca de las actividades que se realizan en las más elevadas esferas de Shambhala. Únicamente utilizando la intuición y la clave mágica de la analogía, es posible extraer algunos significados místicos muy levemente comprensibles a la más elevada percepción mental. Con respecto a esta última esfera, la primera dentro del orden evolutivo de Shambhala y la más elevada jerárquicamente hablando, podemos decir que se corresponde con el centro coronario o chakra Sahasrara del Señor del Mundo, siendo éste el lugar más secreto, profundo e incluyente del planeta. Sólo los budas de actividad del esquema terrestre y altos dignatarios solares tienen acceso al mismo. En este misterioso y enigmático centro se refleja la voluntad omnipotente del logos planetario, siguiendo fidedignamente los altos designios solares. La fórmula sagrada Aum, con la cual se inicia todo proceso creador en este universo de segundo rayo, viene representada en nuestro esquema terrestre por el logos solar, el logos planetario y Sanat Kumara, el Señor del Mundo, ejercitando cada una de estas entidades cósmicas los poderes asignados a su elevada jerarquía, los cuales se expresan en forma de voluntad, impulso y acción. La primera esfera de Shambhala coordina, por lo tanto, la acción cósmica que se refleja en el esquema terrestre, de manera similar a como el logo solar coordina la acción cósmica sobre su sistema universal. La forma mantrámica Aum se reproduce por doquier, en cada uno de los planetas del sistema solar, ya sean visibles u ocultos, y en cada una de las esferas de Shambhala. La voluntad del logos planetario, proyectándose sobre el chakra coronario de su agente expresivo el Señor del Mundo, se convierte en el impulso que coordina, organiza y lleva a la actividad el entero proceso evolutivo de la Tierra, utilizando creadoramente a la gran fraternidad blanca, la cual hace efectivo este impulso creador y lo convierte en acción rítmica, en un movimiento progresivo hacia adelante, cumplimentándose así el karma planetario, del cual participa tanto el hombre celestial del esquema como el más humilde átomo físico de materia molecular.
El lector atento y apercibido se preguntará sin duda singularmente en lo que hace referencia al contenido histórico, psicológico y místico de las esferas de Shambhala, cómo es posible tener acumuladas tantas cosas, tantos hechos y tantas situaciones en el interior de sus ocultos santuarios, pues de acuerdo con la lógica intelectual, todas aquellas formas, sea cual sea su grado de sutilidad, sumadas en su totalidad, deberían superar ampliamente la capacidad de contención de aquellas misteriosas cuevas o estancias ocultas denominadas esotéricamente aulas del conocimiento, aulas de la sabiduría y aulas de la cósmica oportunidad. Hay que tener presente al respecto que todos aquellos ocultos tesoros no son sino recuerdos vivientes, suministrados por los átomos permanentes del logos planetario, plasmados en materia etérica de la más alta sutilidad y expresados en dimensiones del espacio absolutamente desconocidas por el hombre actual. El proceso es idéntico al realizado por los seres humanos, los cuales, merced a la actividad de sus átomos permanentes físico, astral y mental, pueden proyectar la infinita cadena de sus recuerdos, actuales o procedentes de otras vidas, recuerdos que se hacen vívidos cuando la conciencia individual establece contacto con ellos. Estos recuerdos o estas experiencias no ocupan realmente lugar, pues lugar es una expresión física relativa sólo a un concepto tridimensional del espacio, y tal como podrá percibir el discípulo en determinados estadios de su evolución, en dimensiones superiores al físico ordinario, las cosas son muy distintas y los hechos se proyectan a velocidades que superan infinitamente la velocidad de la luz, que es, como sabemos, de 300.000 km por segundo. Este indescriptible aumento de la velocidad en el tiempo empequeñece las cosas a extremos inverosímiles, y esta particularidad conocida y experimentada sólo por los discípulos iniciados permite la condensación o sintetización de un innumerable grupo de recuerdos en centros increíblemente reducidísimos del espacio. Esta ley de velocidad en el tiempo será una de las claves de comprensión para los discípulos de la nueva era y un objetivo a alcanzar por la ciencia del futuro. Podríamos decir, siendo todavía más objetivos, que todas las memorias acumuladas en los átomos permanentes, tanto logoicos como humanos, están constituidos por una substancia etérica de increíble sutilidad dentro de nuestro universo físico, que persiste invariablemente a través de las edades, por inmensas y alejadas que estén de nuestras experiencias actuales. Se nos dice esotéricamente que estas memorias acumuladas en los átomos permanentes sólo se disgregarán al final del gran Mahamanvantara solar, pasando a engrosar como síntesis de actividades el contenido memorial de los átomos permanentes de aquel extraordinario y eternamente desconocido logos cósmico, de quien nuestro logos solar, pese a su extraordinaria grandeza, constituye sólo un centro de energía dentro de su inconmensurable cuerpo de manifestación. Al llegar a este punto, deberíamos hacer referencia quizás a aquellas entidades débicas definidas ocultamente como los ángeles de los recuerdos, testigos invisibles de todas las actividades registradas física, astral, mental y espiritualmente dentro del omniabarcante seno del sistema solar, quienes en conjunto constituyen aquella incomprensible y misteriosa entidad a la que la tradición esotérica asigna el nombre de memoria cósmica, cuya actividad natural, a través de sus innumerables e indescriptibles agentes débicos, abarca la totalidad de los planos del sistema solar, del sistema cósmico
y aún de todos los sistemas galácticos. A esta entidad, señora de la memoria cósmica, se la denomina también el ángel de los registros y constituye misteriosamente uno de los 4 señores del karma, cuya misión en la evolución de los mundos y de los sistemas es archivar todos los recuerdos solares, planetarios, humanos y atómicos y mantenerlos vívidamente despiertos dentro de la conciencia de un logos, de un hombre o de un simple átomo, ya que sólo la ley del recuerdo permite la continuidad del proceso de la evolución, sea cual sea la grandeza o la pequeñez de las unidades de vida que están sujetas a ella.